Saludos amigos, bienvenidos a Televistazo. Las autoridades de Policía, Fiscalía y Derechos Humanos comparecieron ante la Asamblea Nacional. Expusieron sus acciones ante el femicidio de María Belén Bernal y el apoyo que habrían entregado a su familia. Los legisladores cuestionaron sus intervenciones. Patricio Díaz nos informa. Entre los comparecientes estuvo el comandante general de policía, Fausto Salinas, quien hizo una cronología del trabajo de su institución en torno a la investigación del femicidio de María Belén Bernal. Recordó las acciones administrativas que han tomado. Inició 13 procesos administrativos, 8 contra servidores policiales técnico-operativos y 5 contra técnicos directivos por faltas muy graves, incluido el teniente Germán Cáceres. Y en ese marco, el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, pidió a la Asamblea reformas al régimen disciplinario del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Muchas personas decían por qué los vinculados en el tema de la Escuela Superior de Policía no están fuera de la policía. ¿Saben por qué? Porque este debido proceso nos lleva a una línea de tiempo que en el mejor de los casos podemos tener una sentencia en 45 días. En el peor de los casos en 60 o 90 días. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, ejemplificó las deficiencias de la norma. No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja, porque solo se puede sancionar si está dentro del servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección, policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos. La fiscal general Diana Salazar compareció vía telemática. En su intervención señaló que la Fiscalía ha realizado 63 impulsos y 96 diligencias investigativas. Expuso las acciones que se han llevado en el caso y alertó sobre noticias falsas y lo delicado de la información sobre este femicidio. La intervención de terceros en una investigación o proceso penal puede entorpecer el trabajo de la justicia, generar falsas expectativas en la sociedad y actuar en favor de los responsables al adelantar información. Todas estas autoridades insistieron en que harán lo necesario para la captura de Germán Cáceres, presunto autor del femicidio. La secretaria de Derechos Humanos del régimen, Paola Flores, quien expuso las acciones de su despacho para apoyar a la familia de la víctima, fue cuestionada por los legisladores debido a las deficiencias que aseguran existieron en ese ámbito. Por favor, señores asambleístas. La Asamblea al final decidió que toda la información de estas comparecencias pasarán a la comisión ocasional creada para el control político de la investigación de este femicidio. La mesa deberá reunirse en las próximas horas. La Fiscalía pide se aplique una medida cautelar para evitar que el gobierno y la policía deroguen el edificio donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Quito. Según la Fiscalía, se deben salvaguardar evidencias de indicios de la investigación de ese caso y precisa que el Código Orgánico Penal no permite la destrucción, el derrocamiento de bienes que pertenecen a una tercera persona, en este caso la policía. Además que la Presidencia de la República no es parte del proceso. En Guayaquil y Durán desarticulan una red narcocriminal que blanqueaba el dinero ilícito comprando oro. Son 19 personas acusadas de terrorismo, tráfico de drogas, de armas, sicariatos. Entre las acusaciones está la de suspender a 2 personas desde un puente, así como asesinar a 3 sujetos que iban a bordo de una ambulancia. Merlin Ochoa nos informa que los detenidos también operaban desde la penitenciaría del Litoral. Estas 19 personas fueron detenidas luego de 7 meses de indagaciones de los agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial. 6 de ellas estaban recluidas en la penitenciaría del Litoral, desde donde ordenaban sicariatos y colocación de explosivos. Pertenecerían a la banda de los Chone Killers y fueron capturados luego de 25 allanamientos en Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule en la provincia del Guayas. Que se relacione esta organización con más de 30 muertes violentas en diferentes eventos.
Están acusados de secuestrar, torturar y colocar los cuerpos de 2 hombres en Durán el pasado 14 de febrero. También se los procesará por la colocación de tacos de dinamita en la unidad judicial del Albán Borja el pasado 20 de abril. 2 días después, el 22, habrían baleado una ambulancia en la que iba el conductor, el paciente y un paramédico. Todos murieron. Determinadas organizaciones criminales que lamentablemente han copiado muchas de las técnicas de extrema violencia de otros países y que tratan de demostrar fuerza o hacer actos de terrorismo. 16 de los 19 capturados tienen antecedentes penales y están implicados en 45 procesos relacionados a terrorismo, tráfico de drogas, armas y sicariato. 8 armas de fuego en todo lo que viene el proceso, 22 terminales móviles, cartuchos 9 milímetros, 8 alimentadoras de pistolas. Es de que estas personas para cometer estos actos delictivos utilizaban vehículos que los clonaban. Pero, ¿cómo nace esta organización? Tras la muerte de alias Rasquiña, cabecilla de los choneros, este grupo narcocriminal se fraccionó en 2. Por un lado quedaron los choneros y por el otro surgen los chonekillers. Entre los detenidos figuran el cabecilla de la banda, el financista, distribuidores de cocaína, sicarios, traficantes de armas y una persona encargada de blanquear el dinero comprando oro ilegal. Todos ahora están tras las rejas. Ellos iniciaron primeramente con delitos menores por robo y de ahí fueron incrementando el nivel de violencia hasta llegar al tema de asesinatos. Luego de la audiencia de formulación de cargos, los arrestados fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. El cuerpo de una víctima del naufragio de una embarcación en Galápagos llegó a Quito. También su hermana, quien sobrevivió, y narra los difíciles momentos que pasaron. Andrea Báez nos cuenta que su madre pide justicia, al igual que familiares de otra víctima mortal oriunda de Santo Domingo de los Áchilas. Andrea y Patricia son hermanas y quienes aparecen juntas en este video en el momento que la embarcación naufraga en Galápagos. Nos quedamos en el agua, pero yo le grité por mucho tiempo a mi hermana para ubicarla, pero llegó un tiempo en que ya ya no me respondió. Luego en este video, cuando el agua empezaba a inundar la embarcación, Andrea aparece nuevamente, pero esta vez sola. Mi hermana se perdió. Cuando me rescataron, justo les dije que mi hermana está por aquí, pero como era de noche y todo fue un caos, no la localizaron esa noche, la localizaron el siguiente día. Su hermana Patricia, de 26 años, falleció. Ellas no sabían nadar y no tenían chalecos salvavidas. Habían viajado desde Quito para pasar unos días de vacaciones que se volvieron una tragedia. Una persona falleció al lado mío, la otra falleció cuando subí el bote, le vi muerto ahí cuando subí el bote que me rescataron, y mi hermana cuando le reconocí el cadáver. Estas fotos fueron tomadas un día antes del suceso. Su madre aún no puede creer que al día siguiente de su cumpleaños haya perdido a una de sus hijas. Yo lo único que pido es justicia. Justicia, porque esto no se puede quedar así, mi hija. ¿Quién me la devuelve? Justicia, por favor. Mientras en Santo Domingo el cuerpo de otra víctima del naufragio fue velado por amigos y familiares. Se trata de Flor Jaramillo. Karina, su hija, nos cuenta que era un viaje familiar y recarga la negligencia de las autoridades y que no hubo apoyo para el traslado del cuerpo. La mujer tenía 3 hijos. Salimos desde Capitanía y ninguna autoridad observó estos temas. No hubieron procedimientos, protocolos que seguir. La Armada Nacional junto con Fiscalía investigan si existe responsabilidad penal en el siniestro marítimo, en el que fallecieron 4 personas y 33 más fueron rescatadas. Quien dirigía la embarcación aún no se presenta a rendir su versión. De los sucesos internacionales destacamos, el huracán Ian tocó tierra en el suroeste de Florida, Estados Unidos. Previamente, su paso destructor afectó a Cuba. Juan Carlos Asprúa nos describirá la situación al momento. Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, todas las alertas encendidas al momento. Severas inundaciones, cortes en el servicio de energía eléctrica
vías bloqueadas y decenas de vuelos suspendidos han marcado esta jornada cuando el fenómeno llegó con vientos de casi 250 kilómetros por hora en la Florida. La tormenta sigue ahora con rumbo norte, como nos informa Pedro Jiménez. La zona de Fort Myers, Marco Island, Naples y Sarasota en la costa de Florida en el Golfo de México ha recibido hasta ahora lo peor de la fuerza del huracán Ian. Lluvias intensas y marejadas ciclónicas inundaron rápidamente la región. Un huracán de dimensiones históricas, de intensidad catastrófica, altamente destructivo, así fue descrito por autoridades políticas y meteorológicas del estado, que pusieron en alerta a todos los condados, pues el diámetro del huracán, de unos 800 kilómetros, se sintió desde anoche, con las primeras inundaciones en Key West, y esta mañana con tornados que llegaron a la costa atlántica, donde decenas de casas quedaron afectadas en el condado de Broward, al norte de Miami, y varias avionetas se viraron por la fuerza de los vientos en los aeropuertos de la región. Y luego, lo peor de todo, Ian tocando tierra con toda su potencia, pues se fortaleció después de pasar por el occidente de la isla de Cuba, con vientos de 250 kilómetros por hora. Eso lo pone al borde de la categoría 5 y tiene un gran potencial destructivo, decía el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ahora en Florida, equipos de rescate y para el restablecimiento de servicios públicos están listos para asistir a la población. Será un trabajo paulatino en la medida en que las ciudades más afectadas vayan poco a poco saliendo del peligro. Hay además 2,5 millones de personas que tuvieron que salir de sus casas en ciudades y poblados en la ruta del huracán, pues para el momento en el que Ian tocaba tierra en Florida, era imposible enviar unidades de rescate a los sitios donde el huracán pasaba con más fuerza. Lo peor, sin embargo, es que Ian avanza a menos de 10 kilómetros por hora, lo que significa que su potencial destructor estará casi estático por mucho tiempo, provocando enormes daños, antes de pensar en que pueda degradarse cuando siga su camino atravesando el territorio e internándose luego en otros estados al norte de Florida. La bahía de Tampa es una de las zonas de Florida que estaba más amenazada por el huracán Ian. Los expertos pronosticaban que el ciclón tocaría tierra en esa zona provocando severas inundaciones, pero la situación es muy diferente y el mar se ha retirado. Surge la pregunta, ¿qué ocurrió entonces? Merly González nos explica. Como un enorme pantano quedó una gran parte de la bahía de Tampa, donde hasta hace unas horas el mar tenía unos 3 metros de profundidad. Ahora los residentes y turistas caminan. El fondo lodoso y las algas marinas quedaron expuestas hasta unos 80 metros de la orilla, espacio en el que el mar se retiró a causa del potente huracán Ian, que amenazaba con impactar directamente esta zona, pero cuyos estragos se sienten a casi 200 kilómetros de distancia sobre la línea costera. Entonces, ¿qué ocurrió en Tampa? Ian es un enorme huracán de 800 kilómetros de diámetro que está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y con la potencia de sus vientos de 250 kilómetros por hora, está succionando el agua de la bahía de Tampa, dejándola vacía. ¿Pero a dónde se fue toda esa agua? Parte de ella está girando con el huracán y es empujada con fuerza hacia el otro extremo, que por ahora está en Naples y Fort Myers. Pero mientras Ian desata su furia en esa zona, hasta esta tarde algunas personas disfrutaban de un evento que no se había repetido desde hace 5 años, cuando pasó el huracán Irma. Sí, vine a verlo para ver con mis propios ojos, para ver cómo era la verdad. Me parece impresionante. La primera vez no tuve la oportunidad, yo aproveché esta vez que sí pude y venía a ver porque esto es algo histórico. La ciudad parece estar fuera de la ruta de Ian, pero eso no descarta que sufra sus efectos en las próximas horas, pues cuando el mar regrese a la bahía, podría hacerlo con un aumento de nivel, provocando inundaciones. Y antes de llegar a los Estados Unidos, el huracán Ian pasó por el occidente de Cuba, dejando una estela de destrucción en la isla. Las provincias del este estuvieron en alerta máxima ante este fenómeno que dejó 2 muertos, dañó casas y edificios, así como zonas rurales, dejando además a toda la población, 11 millones de personas, sin servicio de energía eléctrica. Ahora las necesidades son múltiples para la población cubana y Naciones Unidas trabaja junto a otros países para el envío de ayuda humanitaria a la isla.
seguimos con una buena noticia. Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil firmaron un convenio con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, para el pago de más de 9 millones de dólares por deudas de atención a los afiliados, deudas comprendidas entre 2012 y 2020. Nos informa Bessie Granja. La firma del convenio la suscribió en Guayaquil el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Félix Pilco, y el presidente de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, José Jovín. Así, la entidad estatal se comprometió al pago de 9.400.000 dólares por deudas adquiridas por el Seguro Social entre 2012 y 2020 y correspondientes a atenciones médicas de afiliados al Seguro Social. Bueno, una vez firmado el convenio, ya viene el trámite interno, que es normal para cualquier prestador y que conlleva a que se depositen esos valores en el transcurso de una semana, una vez cumplido la tramitología correspondiente. Según el funcionario, de esta forma el IES reconoce una deuda histórica entre el Instituto y SOLCA, mientras aún se trabaja en la auditoría de las prestaciones por servicios de salud a los afiliados entre 2021 y 2022, un monto que las autoridades no especificaron. Y naturalmente poder en tal caso establecer las deudas pendientes que quedan, que será también firmada como un acuerdo, como lo ha manifestado Félix Pilco. El titular de SOLCA resaltó este gesto y espera que la actual administración siga cubriendo la suma total para las atenciones de los pacientes con cáncer derivados del Seguro Social. No se cumplirá la meta de vacunación contra el COVID-19 planteada por el gobierno para aplicar la primera dosis de refuerzo. Los expertos advierten que aunque el contagio del virus no se ha acelerado, las secuelas que van dejando la enfermedad causan mucha preocupación. Carla Delgado con el tema. Los centros de inoculación este miércoles se veían así. Pocos son quienes se han planteado completar el esquema de vacunación que incluye las dosis de refuerzo. Se está confiando mucho y eso no debe darse porque es peligroso, porque el virus todavía no se ha desaparecido. Esto es muy variante, hoy día podemos tener algo más fuerte y lo único que podemos hacer es resguardarnos nosotros y nuestras familias. Esto pese a que el Ministerio de Salud adquirió hace poco más vacunas. Puntos están habilitados, el personal ha desplegado brigadas por todo el territorio. El gobierno adquirió recientemente, con corte hasta el 6 de este mes, 43.601 dosis. Esta apatía de los ciudadanos muestra que el gobierno no cumplirá con la nueva meta que se había planteado, de vacunar con la primera dosis de refuerzo al 90% de la población hasta este viernes. Por ahora solo el 43% se ha colocado la tercera dosis, es decir, 7.200.000 personas. La segunda dosis de refuerzo registra un número aún menor, algo más de 2 millones. Para poder lograr ese 90% que hablaba el señor vicepresidente, se tendría que vacunar al menos a 7 millones más de personas, algo que matemáticamente es imposible y que deja entrever que el mensaje de la autoridad no ha sido consistente respecto al valor que tiene la vacunación. Y aunque por ahora los casos de COVID-19 se mantienen en un nivel estable, la pandemia deja cada vez más secuelas. Está ya claramente identificada una entidad médica conocida como el post-COVID o el long COVID en inglés, que afecta al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema respiratorio. Y esto se hace mucho más frecuente en las personas que han tenido más repetición de casos. Mientras que al gobierno le tocará plantearse nuevas estrategias para que las personas cumplan con el esquema. Por este año se ha dispuesto solo la colocación de 2 refuerzos contra la enfermedad, que haya otras disposiciones. El juez Patricio Vidal solicitó a la Interpol la difusión roja para el ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado del IES, Jorge Enríquez. La medida se toma debido a que el exfuncionario continúa prófugo y está involucrado en varios procesos por el delito de peculado, investigados por la Fiscalía por la compra de insumos médicos en la Casa de Salud.
La Fiscalía confirmó el pedido de detención en su cuenta de Twitter. La minoría del Consejo de Participación Ciudadana acusa a la mayoría de dilatar el trámite para elegir al titular definitivo de la judicatura. Se propone crear un nuevo reglamento antes de pedir la terna de candidatos a la Corte Nacional. Jacqueline Rodas con el tema. La sesión se instaló con los 7 consejeros de participación ciudadana, unos de forma presencial y otros vía telemática. Los de minoría exigieron que, como ordenó la Corte Constitucional, se pida con rapidez a la Corte Nacional que envíe la terna para elegir al presidente titular del Consejo de la Judicatura, que reemplazará al vocal Fausto Murillo, quien ya va más de 7 meses de encargado de la presidencia. Si hubiera voluntad política para hacer célere este proceso de selección, como nos dice y nos obliga la sentencia de la Corte Constitucional, solicitáramos hoy mismo la terna al presidente de la Corte. La ciudadanía esté pendiente quiénes quieren dilatar o si quieren direccionar con un nuevo reglamento la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero la mayoría decidió que primero cambiarán el reglamento. Remitieron a la coordinación jurídica para que presente un proyecto. Establece 5 días términos, por lo tanto no estamos incumpliendo si lo hacemos el día de hoy, si se hace el día viernes, si se hace el día sábado. Que existiría por parte nuestra la intención de dilatar para ajustar a una nueva terna y poner amigos de nosotros en ella. Yo creo que es lo contrario, consejera Sofía Almeida. Usted tiene interés. El viernes conocerán el reglamento y luego se verá cuándo piden la terna a la Corte Nacional. Su presidente Iván Saquicela, quien en 2 ocasiones ya envió a sus candidatos, deberá hacerlo nuevamente y no tiene un plazo determinado. Hernán Ulloa solicitó que esta vez los nombres salgan de un consenso entre los 21 magistrados. En los diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas, la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos se cerraría mañana con algunos acuerdos, pero también con otros desencuentros. Hay consensos acerca del sistema penitenciario y personas privadas de libertad, además de crear una comisión que construya políticas integrales de seguridad entre los movimientos y el gobierno. Las organizaciones sociales insisten en pedir una indemnización del Estado para quienes sufrieron afectaciones y los familiares de quienes murieron en las manifestaciones de 2019 y de este año, lo cual el gobierno no apoya. Este jueves iniciaría el análisis en otra mesa sobre el acceso a la salud. Fernando Villavicencio renunció a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa calificó la queja de Ronnie Aliaga en su contra por haberlo mencionado en supuestos vínculos con el narcotráfico. Villavicencio afirma que se irá de la mesa legislativa una vez que deje encaminado el proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación. Yo he tomado el día de hoy la decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas. Yo no me presto para la impunidad. Yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico. Vengan, señores, a hacer su trabajo sucio. Yo estaré unos pocos días más hasta dejar limpiando la casa. Continuamos. Aún no se logra identificar a los autores de la agresión a un grupo de policías que realizaban controles en una carretera de la provincia de Orellana. Como consecuencia del ataque resultaron heridos 2 uniformados y una patrulla, un carro patrullero, fue incinerado. Se presume que los agresores fueron madereros ilegales que querían evitar que la carga que transportaban fuera incautada.
Era más de las 4 de la mañana del martes 27 de septiembre, cuando un grupo de personas que se movilizaban en un camión que transportaba madera atacó a policías ambientales y a un funcionario del Ministerio de Ambiente cuando realizaban un control en la parroquia La Belleza, en la provincia de Orellana. Una patrulla fue incendiada. Aproximadamente a las 4:45 se procedió inmediatamente a salir en el vehículo R5 porque nos informaron sobre un vehículo camioneta que se estaba incendiando en la vía Los Zorros, kilómetro 48. Un policía resultó con golpes en la cabeza y otro con quemaduras. El comandante general Fausto Salinas indicó a través de un tuit que rechazaba las agresiones y actos vandálicos de individuos en contra de servidores policiales durante operativos de control. Se presume que los atacantes transportaban madera ilegal y evitaron que la carga que llevaban sea incautada. Sí, de otras provincias, no son de aquí. O sea que aquí nosotros no echamos la culpa de la parroquia, sino que son de otra gente de otras provincias. Se realizan investigaciones para capturar a los autores de la agresión y de incendiar el patrullero. La extracción ilegal de madera en la Amazonía es una actividad en desarrollo que se trata de controlar a través del Ministerio de Ambiente y la Policía Nacional. Duro golpe en contra de la minería ilegal en Napo. En un operativo militar se encontró un campamento minero que no contaba con permisos en la ciudad de Tena. Entre los equipos que se hallaron estaban 5 máquinas excavadoras, 4 motobombas, 3 bombas de agua y tanques de aceite, de aluminio y de gasolina. Finalmente, los uniformados dijeron que las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades para su investigación. Familiares de los privados de libertad asesinados el 28 de septiembre del año pasado en la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, recordaron con misas y vigilias su pedido de justicia y reparación ante la mayor masacre carcelaria ocurrida en el país. Bessie Granja con más detalles. Fue inevitable quebrarse y llorar ante el recuerdo de la tragedia. Con una misa y una vigilia, familiares de reos recordaron un año de la masacre del 28 de septiembre de 2021 en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Ese día acabaron con las vidas de 122 privados de libertad, entre ellos padres y hermanos, algunos a la espera de una audiencia para apelar la prisión preventiva y así salir libre. Es el caso de John Campuzano, un contador que era investigado por la supuesta falsedad de información en el caso Ispol. Su hijo exige al Estado justicia y reparación. No ser ignorados más, ser escuchados y que realmente estamos aquí presentes todavía y existimos, ¿no? Alex Burbano es el hermano de un reo asesinado. Él se quejó por la falta de asistencia por parte de organismos oficiales. Supuestamente nos pidieron los datos para contactarnos, pero hasta ahora no lo han hecho, ya ha pasado un año. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos apoya a los familiares de los presos. La ONG encabezó estos actos que continuaron este miércoles en el cementerio público del suburbio, donde también asistieron parientes de los reos, víctimas de esta masacre. Un grupo de familiares que se han organizado y han decidido crear un camino de lucha en favor de la reparación y también de la justicia de todas quienes son víctimas de la crisis y también de las masacres carcelarias. 2021 fue el año más violento en las cárceles del Ecuador. En 4 matanzas, 281 reclusos fueron asesinados. En lo que va del 2022, la cifra es de 76 muertes violentas. La Fiscalía abrió unos 23 procesos para investigar estos hechos. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe al Estado ecuatoriano con recomendaciones para mejorar la seguridad en los centros de rehabilitación social. Antes del feriado de noviembre se espera haber concluido con la construcción de la variante en la vía Cuenca-Molleturo, con la que se busca habilitar el tránsito vehicular de manera permanente. Paralelamente se trabaja en la estabilización de los taludes que constantemente generan el riesgo de deslaves. Lenin Artieda nos informa.
En la vía Cuenca-Molleturo los trabajos no se detienen. En el kilómetro 49, la variante de casi 3 kilómetros que se construye está a punto de concluirse. La vía alterna tiene un avance del 74%. Esperamos, de acuerdo a las condiciones de clima, aquí son condiciones extremas de clima, esperamos salir antes de Fiesta de Cuenca, tener habilitada esta vía para 24 horas, 7 días que los usuarios puedan usarla. Las cuadrillas trabajan tanto en la variante como en la parte superior del kilómetro 49, donde se estabiliza el talud que provocaba múltiples deslaves, los cuales interrumpían el tránsito normal en esta que es la vía principal que conecta a Cuenca con Guayaquil. Las labores de ingeniería buscan construir una solución definitiva para un problema que ha sido constante. Al momento estamos perforando en la parte alta, estamos haciendo movimiento de tierras y estamos colocando también pasos de agua necesarios para darle solución a todo el flujo de agua que desde la parte alta baja hacia la zona. 7 terrazas se construyen, van desde la parte media hasta el macizo rocoso. También se hacen bermas y se colocan mallas ancladas en las zonas más críticas. La intención es que el trabajo garantice que no se presenten más inconvenientes en este sector. El monto de inversión entre obra y fiscalización es de cerca de $8 millones. A este ritmo se espera concluir la variante antes del feriado de noviembre y la obra total, que incluye la estabilización del talud, en un plazo no mayor a 6 meses. El buque Escuela Guayas partió hoy en un crucero nacional de instrucción. Durante un mes, un centenar de grumetes y cadetes recibirán entrenamiento en esta emblemática embarcación. Veamos. El buque Escuela Guayas ha zarpado decenas de veces antes, pero cada ocasión es especial. Este buque es la mejor escuela de la vida naval. En estas cubiertas, ustedes vivirán las mejores experiencias de su formación y las recordarán por siempre. Y exactamente esa mezcla de emoción y responsabilidad es la que se reflejaba en los rostros de cada uno de los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, listos para embarcar. En esta ocasión fueron cerca de 80 personas las que partieron, entre grumetes, cadetes, guardiamarinas, pero en cuestión de unos días, cuando lleguen a Salinas, se les unirán cerca de 50 compañeros más. Esta aventura inicia hoy, 28 de septiembre. Y completará una travesía de aproximadamente 3.000 millas náuticas de navegación en el Océano Pacífico. Los puertos a visitar serán Salinas, Puerto Bolívar, Manta, Santa Cruz y San Cristóbal. Y aunque los jóvenes y sus familias estaban emocionados por el reto, las despedidas nunca son fáciles. Feliz por él porque está cumpliendo sus sueños, pero un poco triste porque me quedo sin él. Para eso nos estamos preparando, pues al mar un hombre de mar, dice la tradición marinera. El buque Escuela Guayas estará fuera un mes. Volverá a Guayaquil, el puerto de donde zarpó, el próximo 28 de octubre. Y en una pequeña parroquia del cantón Paute, en la provincia de La Suay, se levanta ya una pirámide de 23 metros, cuyos creadores la bautizaron como la Pirámide de la Paz. Forma parte de un proyecto turístico ideado por una pareja norteamericana que decidió invertir en el país. ¿Alguna vez han escuchado acerca del turismo de sanación? Tiene que ver con energías, con meditación, con paz, con viajar a lugares que ofrezcan todo eso. Es importante que personas recuerden su alma y su corazón. ¿Y qué mejor lugar para eso que una pirámide? Esta que ven aquí está ubicada a más o menos 1 hora de Cuenca. Está en el cantón Paute y, para ser más exactos, en la parroquia Dugdug. Primero Ecuador. Fue construida e ideada por los esposos Larson, una pareja de norteamericanos que decidió apostar por este tipo de turismo de sanación aquí, en Ecuador. Cuando personas entrar, inmediatamente respirar. Inmediatamente recuerda alma. Inmediatamente ojos abrir. La pirámide tiene 23 metros de altura. Fue construida con bambú, sin metal de ningún tipo, y forma parte de un proyecto turístico privado que incluye una hostería, restaurantes, etc. ¿Que por qué en Ecuador?
esta zona es una zona fabulosa. Hay muy tranquilo y de aire fresca y de energía naturalísima. En este lugar y con la guía de sus dueños se hacen reuniones para meditar, para cargarse de energías positivas, para encontrar tranquilidad. Es la primera pirámide, pero sus creadores esperan empezar a construir la segunda en poco tiempo más.